Esas cosas no parecen dinosaurios. Mi nombre no importa. Solo quiero que, si alguien encuentra esto, no intente venir a buscarme. Estoy en Isla Tacaño. Sí, esa, la isla olvidada, prohibida. La que los registros de InGen tachaban como inhabitable y que desapareció de los mapas sin explicación. Caí aquí tras un accidente. El helicóptero se desvió por una tormenta que surgió de la nada. Relámpagos, gritos, el metal crujiendo, y luego, oscuridad. Desperté en la orilla. Solo. Golpeado. El piloto no estaba. Solo quedaban los restos calcinados del helicóptero y una radio destrozada. No había señal. Todo estaba muerto. Era como si la isla anulara cualquier intento de salir de aquí. A las pocas horas de caminar, recorrí vegetación espesa, húmeda, sofocante. Solo se escuchaban arbustos moviéndose a mi alrededor, y el sonido del viento golpeando las hojas secas de los árboles. La luz era tenue, grisácea. Había una niebla densa que se arrastraba por el suelo, cubriéndome los pies, envolviendo todo con una calma que no era natural. Los sonidos se volvieron más raros. Primero crujidos, luego zumbidos, después algo que sonaba, casi como susurros. La selva parecía respirar. A cada paso que daba, sentía que algo me observaba. Que no estaba solo. Y entonces, entre esa niebla, escuché un sonido que me dio una falsa sensación de paz, la voz del piloto. Gritaba mi nombre. Sonaba herido, pero vivo. Corrí hacia el sonido, esquivando ramas, entre árboles torcidos, siguiendo su eco. Pensé que había una oportunidad de salir. Pero cuando llegué, se me heló la sangre. Frente a mí, estaba el piloto, o lo que quedaba de él. Y justo frente a él había un dinosaurio enorme, era similar a un Rex, pero había algo en él, sus ojos, su comportamiento. No era salvaje. Era consciente. Lo miraba con una calma espeluznante, y lo hacía sufrir a propósito. No lo devoraba. Lo presionaba, lo zarandeaba, como si disfrutara el dolor. No estaba depredándolo, sino que lo estaba torturando. Corrí. Me metí entre la vegetación, alejándome con el corazón a punto de explotar. Me oculté tras unos arbustos y apenas podía respirar. Corrí. Me metí entre la vegetación, alejándome con el corazón a punto de explotar. Me oculté tras unos arbustos y apenas podía respirar. Y fue ahí, temblando, donde entendí algo. Esto no es como en los parques o los documentales. Estos dinosaurios, no atacan al instante. Te observan. Te siguen. Te estudian. Y parece que disfrutan jugar con tu miedo, como si entendieran el sufrimiento, y quisieran prolongarlo. Seguí caminando, asustado y rezando para salir de este maldito lugar. Tenía mucha hambre y frío. Me senté debajo de un árbol, entre tantos arbustos. Pasaron unos minutos, y volví a escuchar voces. Parecía un hombre y una mujer discutiendo. Me levanté de inmediato. Tal vez eran otras personas que quedaron varadas, o personal de seguridad. Quise correr hacia ellos, pero algo me detuvo. Un mal presentimiento, algo en mí me obligó a quedarme quieto. Me concentré. Analicé las voces. No eran normales. Intenté entender lo que decían, pero no tenía sentido. Palabras entrecortadas, frases sin lógica, como si repitieran algo que escucharon antes. Me acerqué, escondido entre arbustos, y entonces los vi. Tres de esas cosas. Parecían raptores, no es como los de las otras islas. No son nada parecidos a los que nos muestran en la ficción. Se movían lento. Uno abría la boca, y salía una voz humana. Intentaban imitar una conversación. Lo hacían para atraerme, para cazarme. Me horroricé. El aire se volvió más frío. Yo estoy seguro, ellos sabían que yo los observaba. Disfrutan causar miedo. Y en ese momento, uno de ellos dijo mi nombre. Pero la voz que salió de su boca, era familiar. Demasiado familiar. Tuve un sentimiento de tristeza, de enojo, de algo roto por dentro. Era, la voz de mi madre. Me llamó por mi nombre, como solía hacerlo cuando era niño. Dulce, cálida, pero era demasiado tétrica. Pero esa voz no debería estar aquí. No tenía sentido. No podía ser real. No entendía qué carajo estaba pasando, pero sí sabía algo. Si me quedaba más tiempo, esas cosas me despedazarían. Y no solo eso. Harían lo peor que puedo imaginarme. Jugaron con mi mente, con mis recuerdos, con mi dolor. Volví a correr, ocultándome entre la vegetación. Las ramas me rasguñaban el cuerpo, pero no me importaba. Solo quería alejarme.
Y mientras me alejaba, esas cosas emitieron risas, carcajadas. No humanas. No naturales. Sabía que se estaban burlando de mí. No quieren devorarme. Quieren hacerme sufrir. Caminé durante minutos, horas, no lo sé. El tiempo aquí no se siente igual. Me oculté en unas rocas, y entre vegetación, intentando calmarme, tratando de darle una explicación a lo que acababa de ver, de escuchar. Pero, ¿cómo explicas algo así? Sabía que no había forma de salir de aquí. Intenté comunicarme con la radio que aún conservo. Pero no. Nada funciona en este lugar. Nada. Ni siquiera las brújulas. Giran sin sentido. Como si la isla estuviera desconectada del mundo. Esto no es ciencia. No es evolución. Es algo peor. Y yo, estoy atrapado. Mi destino está escrito en esta isla. Desperté. No sé cuánto tiempo estuve desmayado. Por un momento pensé que todo había sido un sueño, una pesadilla inducida por el miedo y el agotamiento. Pero no, sigo aquí. Sigo atrapado en este infierno. El estómago me dolía por el hambre, y la sed me estaba volviendo loco. Pero eso no era lo peor. Había algo más. Una picazón intensa, un dolor punzante en la espalda. Me giré lentamente, y lo vi. A un costado mío, tendido sobre la tierra, había un 100 pies. Medía al menos 9 metros de largo. Su cuerpo estaba partido a la mitad, desgarrado. Sus patas habían sido arrancadas una por una. Algo más grande, más fuerte, lo había matado. Pero eso no fue lo peor. Mi espalda ardía. Me toqué, y lo sentí. Un agujero. Un hueco en mi piel. Esa cosa, ese maldito insecto, puso huevecillos en mi espalda. Empecé a arrancarlos como un loco. Los saqué con las uñas, con piedras, con ramas, chillaban, se movían. Algunos ya se habían adherido. Me costaba respirar del asco, del miedo, del dolor. Aún no procesó la escena de los raptores, y ahora me pasa esto. Esto es peor que el mismo infierno. No podía quedarme así. Necesitaba ayuda. Necesitaba desinfectar esto. Pensé en el helicóptero. Recuerdos confusos llegaron a mí, botiquines, provisiones, algo debía quedar. Tenía que volver. Pero cuando miré el camino por el que había llegado, ya no era el mismo. El paisaje había cambiado. Era como si la selva misma se hubiera reorganizado para perderme. Árboles distintos. Senderos cerrados. Ramas nuevas. Todo era más oscuro. Caminé, tambaleándome. Cada paso me dolía. Tenía fiebre. Estaba débil. Los ruidos en la selva eran peores que antes. Voces deformes. Gruñidos secos. Ramas que crujían sin viento. Caminé más. Me obligué a avanzar, aunque mis piernas ya no respondían bien. Empecé a reconocer el terreno. Sí, ese árbol. Ese tronco caído. Ese olor a quemado. El helicóptero. Estaba cubierto de enredaderas, chamuscado, torcido, la misma selva lo estaba digiriendo. Pero allí estaba. Un rastro de humo seco aún salía de la cabina. Me acerqué con cautela, tambaleándome. Necesitaba los botiquines. Rasgué todo lo que encontré. Abrí compartimentos. Rompí cierres. Al fondo, bajo un asiento destrozado, un maletín rojo. Lo abrí con las manos temblorosas. Gasas, alcohol, una jeringa. Antibióticos en pastillas. Una pequeña navaja. No podía pensar, solo actuar. Saqué los huevecillos que quedaban con la navaja. Sangre. Grité. Me mordí los labios para no desmayarme. Apliqué el alcohol. El ardor fue como fuego líquido en la espalda. Pero me mantuvo consciente. Me vendé como pude. Me tragué 3 pastillas sin agua. Todo me daba vueltas. El miedo. El dolor. El cansancio. Pero tenía que seguir. No podía morir así. No aquí. Me senté un momento dentro del helicóptero, respirando entrecortado. Noté algo que no había visto antes. Las paredes interiores del helicóptero tenían marcas. No eran del choque. Eran dibujos. Símbolos. Trazados con algo oscuro, alguien, o algo, los talló desde dentro. Eran círculos, figuras, ojos. Me aparté de la pared. No quería seguir mirando. Me giré y comencé a revisar el resto del helicóptero. Al fondo, entre restos calcinados, encontré una mochila, aún servía. La abrí con ansiedad. Agua. Comida sellada. Más vendas. Una linterna. Gracias a lo que fuera que quedaba de cordura en esta maldita isla, al fin tenía algo que me daría un respiro. Tomé agua de inmediato. Me ardió al pasar por la garganta, pero la necesitaba.
Devoré una barra energética como si fuera el mejor platillo del mundo. Comencé a sentir que mi cuerpo, aunque aún roto, tenía una oportunidad. Pero entonces, algo se estaba acercando. Era un sonido antinatural. Las hojas se sacudían. Ramas se rompían. El aire cambió. Se volvió más espeso. Más frío. No lo pensé. Corrí. Con la mochila al hombro, salí tambaleándome del helicóptero. El ruido me seguía. Cada vez más cerca. Cada vez más rápido. Giré, tratando de no caer entre raíces y lodo. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. La fiebre me nublaba la vista, pero no podía parar. A lo lejos, entre la maleza, una estructura. Las cámaras y las grabaciones de lo que pasó aquí estaban ordenados por 4 VHS y al lado había un cuaderno con anotaciones como si alguien hubiera estado aquí atrapado en el cuaderno decía pasaron 5 días después que me dejarán aquí he visto cosas que nadie me creerá dinosaurios que imitan las voces humanas risas inquietantes no sé a dónde ir porque esas cosas me están buscando pero al norte de la isla hay un puerto tengo la sospecha que puede haber algún barco. Entonces al ver lo que había en este libro no sé quién lo escribió si es él o ella pero el puerto que dice ahí me puede sacar de este infierno entonces puse a reproducir las grabaciones entonces lo vi fue una masacre esas cosas asesinaron a los científicos de IN no los mataban los torturaban no quise seguir viendo las grabaciones entonces si en ese cuaderno decía que hay un puerto al norte lo encontraré pero no sé a dónde es el norte porque las brújulas no sirven es como si la isla no quisiera que salga de aquí no sabía qué hacer porque nada servía de aquí busqué por todos lados cualquier cosa que me ayudara a salir de aquí cuando estaba buscando entre unos libros, encontré un mapa de la isla estuve contento pero un libro me llamó la atención, lo abrí y leí algo que me heló la sangre decía si alguien sigue vivo por favor no activen la energía no podía leer lo demás porque estaba cubierto de sangre entonces corrí al libro que encontré primero para buscar respuestas por lo que acabo de leer y si en el libro me favor si alguien está con vida no restablezcan la energía porque si no el proyecto B32 despertará entonces me quedé pensando a qué se refiere con el proyecto B32 y después comencé a escuchar sonidos extraños de la planta de audio. Escuché un susurro que decía mi nombre me di la vuelta y entonces, lo vi era esa misma cosa que estaba torturando al piloto, entonces corrí hacia el búnker, esa cosa está viniendo atrás de mí, lo logré entrar intenté cerrar las puertas, pero esa cosa estaba forcejeando por entrar, pero con todas mis fuerzas empujé las puertas, y las logré cerrar y escuché como esa cosa rugía afuera y después de unos minutos se fue, entonces tomé aire no podía ver nada adentro del búnker, pero no sé cómo pero encontré una palanca y la levanté y la energía volvió. Me sentí un poco seguro aquí pero comencé a escuchar unas voces conocidas me dirijo al lugar y lo vi habían 2 sobrevivientes, repetían una sola cosa decían no oigan las voces, no miren sus ojos intenté comunicarme con ellos no recordaba quiénes eran pero se me hacían familiar entonces recordé, eran unos que venían conmigo en el helicóptero, entonces recordé que Ingen nos envió a buscar muestra de ADN, entonces comencé a buscar lo que sé que nos sirviera para salir lo abrí con todas mis fuerzas encontré un radio con poca energía, y un pequeño transmisor y una cámara al lado no sabía si servía, pero era mi última esperanza y ahora estoy contando toda la historia de este maldito infierno, tal vez alguien pueda escucharla pero de algo, estoy seguro Inge nos mandó con un solo propósito. 11. Desperté, todo había sido un sueño. Pensé que ya se había acabado este infierno, pero sigo aquí. Me levanté, busqué alguna cosa que me ayude a defenderme y entonces encontré un arma y 15 cajas de municiones. Intentaba comunicarme con mis compañeros, pero no me respondieron. Entonces salí del búnker para ir al supuesto puerto que está al sur. Pero antes me puse a pensar en el sueño que tuve, en el que Inge sí recibió mi señal de auxilio. Pero en eso los escuché, eran esos malditos raptores, pero esta vez con la voz del piloto, y me buscaban. Entonces entré en crisis, me estaba volviendo loco al escuchar esas voces y risas. Entonces cargué el arma y me levanté, ya no estaba bien, ya había entrado en la locura. Cogí el arma y iba a acabar con mi vida, para por fin acabar con este infierno. Pero escuché algo. Corrí hacia los raptores, disparando sin control. Las balas impactaban en sus cuerpos, pero no parecían afectarlos. De repente, uno de ellos habló con la voz de mi hermana. ¿Por qué me estás haciendo esto? La voz era tan real que me hizo dudar de mi propia cordura. Me sentí como si estuviera en un sueño del que no podía despertar. Disparé de nuevo, pero los raptores no se detuvieron.
Otro de ellos habló con la voz de mi madre. Te amo, hijo. La voz era tan cálida y amorosa que me hizo sentir un dolor en el pecho. Me sentí como si estuviera siendo atacado por mis propios recuerdos. Comencé a disparar con más fuerza, tratando de silenciar las voces que me atormentaban. Pero los raptores seguían avanzando, sus ojos fijos en mí. Me sentí como si estuviera rodeado de enemigos que podían imitar cualquier voz, cualquier persona. De repente, me di cuenta de que estaba rodeado. Los raptores me cerraban el paso, y no había escapatoria. Me sentí como si estuviera en un callejón sin salida. Así que hice lo único que podía hacer, corrí. Corrí hacia la selva, disparando hacia atrás para mantener a los raptores a distancia. La selva se cerró sobre mí como una trampa, y me sentí como si estuviera en un laberinto sin salida. Pero seguí corriendo, tratando de encontrar un lugar seguro para esconderme. Finalmente, encontré un pequeño claro y me escondí detrás de un árbol. Me quedé allí, jadeando y escuchando. Los raptores no parecían haber seguido mi rastro. Me sentí como si hubiera escapado de la muerte, pero sabía que no podía quedarme allí por mucho tiempo. La selva era un lugar peligroso, y los raptores podían aparecer en cualquier momento. Así que me preparé para seguir adelante, para encontrar un lugar seguro y descubrir qué estaba pasando. Pero mientras estaba allí, escuché un ruido extraño. Un ruido que sonaba como una voz. Una voz que decía mi nombre. Me sentí como si estuviera siendo llamado por alguien, pero no sabía quién era. ¿Era un amigo o un enemigo? No sabía qué hacer. ¿Debía investigar o seguir adelante? La incertidumbre me atormentaba. Hacia la selva, disparando hacia atrás para mantener a los raptores a distancia. La selva se cerró sobre mí como una trampa, y me sentí como si estuviera en un laberinto sin salida. Los árboles parecían cerrarse sobre mí, y el ruido de los raptores detrás de mí era como un trueno que se acercaba. Seguí corriendo, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Podía sentir el sudor en mi frente y el miedo en mi estómago. Los raptores eran rápidos y persistentes, y sabía que no podía mantener este ritmo por mucho tiempo. De repente, escuché un ruido a mi izquierda. Me giré y vi a uno de los raptores saltando hacia mí. Disparé instintivamente, y el raptor cayó al suelo. Pero había más detrás de él, y sabía que no podía detenerlos a todos. Seguí corriendo, mi respiración cada vez más agitada. La selva parecía estar cerrándose sobre mí, y podía sentir la desesperación en mi garganta. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que tenía que seguir adelante. Finalmente, encontré un pequeño claro y me escondí detrás de un árbol. Me quedé allí, jadeando y escuchando. Los raptores no parecían haber seguido mi rastro. Me sentí como si hubiera escapado de la muerte, pero sabía que no podía quedarme allí por mucho tiempo. Me asomé detrás del árbol, mirando hacia la selva. No vi a ninguno de los raptores, pero sabía que podían aparecer en cualquier momento. Me sentí como si estuviera en una carrera contra el tiempo, una carrera para sobrevivir. ¿Qué haría a continuación? ¿Seguiría corriendo o trataría de encontrar un lugar seguro para esconderme? La incertidumbre me atormentaba, y sabía que tenía que tomar una decisión pronto. La señal, parte 18. Es como si nos hubieran estado siguiendo, y esa cosa lo mató. Seguimos corriendo, corrimos una gran distancia hasta que llegamos a una especie de pista de aviones. Había helicópteros destruidos. Hasta que escuchamos, esa cosa se estaba acercando. Entonces comenzamos a correr hacia la selva, no sabíamos qué hacer. Entonces mi compañero me dijo que sería mejor que nos separáramos para que esa cosa no nos encontrara. Entonces nos separamos. Escuché que esa cosa se fue detrás de mi compañero. Estaba corriendo hasta que resbalé y caí por un acantilado. Después de caer por el acantilado, todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando desperté, estaba dolorido y mareado. Me dolía la cabeza y tenía rasguños en todo el cuerpo. Miré alrededor y vi que estaba en una especie de cueva, rodeado de rocas y vegetación. La oscuridad parecía tener vida propia, y el silencio era opresivo. De repente, escuché un ruido extraño. Sonaba como una risa, pero no era humana. Era una risa gutural, llena de malicia y crueldad. Me levanté lentamente, tratando de recordar cómo había llegado allí. La risa se acercaba, y mi corazón comenzó a latir con terror. Entonces, vi una figura en la distancia. Era un espinosaurio deforme, con escamas oscuras y ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Su boca estaba llena de dientes afilados, y su risa era como un trueno que me helaba la sangre. La criatura se acercaba, y yo sabía que estaba condenado.
La risa se volvió más fuerte, más intensa. El espinosaurio comenzó a correr hacia mí, sus patas golpeando el suelo con un ruido ensordecedor. Yo corrí con todas mis fuerzas, pero sabía que no podía escapar. La criatura era demasiado rápida, demasiado poderosa. Escuché su respiración jadeante detrás de mí, y su risa se volvió más maníaca. Sabía que estaba jugando conmigo, que me estaba dejando creer que podía escapar. Pero no había escapatoria. La isla era su territorio, la criatura se acercaba cada vez más, y yo podía sentir su aliento caliente en mi nuca. Sabía que era el fin. La risa se volvió más fuerte, más ensordecedora. Y entonces, 19. Justo cuando el espinosaurio iba a atacarme, mi compañero llegó y comenzó a disparar. Los disparos resonaron en la cueva, y la criatura se detuvo en seco. Mi compañero siguió disparando, y la criatura comenzó a retroceder. La voz del espinosaurio se convirtió en un grito de dolor, que se mezclaba con las voces distorsionadas que gritaban. Corrimos juntos, tratando de escapar de la criatura. Pero yo ya estaba herido, y mis piernas no respondían como debían. Mi compañero me ayudó a correr, pero sabía que no podíamos mantener el ritmo por mucho tiempo. La criatura nos perseguía, su voz distorsionada resonando en la cueva. Sabía que no podíamos escapar, que eventualmente nos alcanzaría. Pero mi compañero seguía disparando, tratando de mantenerla a raya. La voz del espinosaurio se convirtió en un rugido de furia, que se mezclaba con voces distorsionadas. Entonces, corrimos y llegamos a un claro en la isla. Yo ya no tenía cordura, ya me estaba volviendo loco al recordar las cosas que había visto. Solo tenía una esperanza, llegar a ese barco al norte. Hasta que escuchamos el rugido de esa cosa. Pensamos que era el espinosaurio que venía. Mi compañero se dio cuenta de que no había forma de escapar, porque yo estaba herido. Entonces, mi compañero me escondió entre unos arbustos y me dio un arma para que me defendiera. Nos escondimos, y esa cosa se acercaba. Y entonces lo vimos. Esa cosa no era un dinosaurio. Era muy alto, deforme, no parecía ser un dinosaurio. Tenía la apariencia de un humano, y los ojos, tenía demasiados. Nos estaba buscando, sabía que estábamos allí. Se dio la vuelta, y entonces lo vi a un costado. Tenía una marca que decía Proyecto B32. Se me heló la sangre. Y entonces escuchamos el sonido de pasos pesados, acercándose cada vez más. La criatura se detuvo en el claro, su mirada escaneando el área como si supiera que estábamos allí. Mi compañero me hizo un gesto para que me quedara quieto, y yo contuve la respiración. La criatura se acercó a los arbustos donde nos escondíamos, su mirada fija en el lugar donde yo estaba. Pude sentir su aliento caliente en mi piel, y mi corazón latía con terror. De repente, la criatura se detuvo y levantó la cabeza, como si hubiera escuchado algo. Luego, se dio la vuelta y se alejó de nosotros, caminando hacia la espesura de la jungla. Mi compañero me miró, y yo pude ver el alivio en sus ojos. Vamos, susurró. Tenemos que seguir adelante. Pero yo sabía que no podíamos escapar. La criatura nos había visto, y sabía que estábamos allí. ¿Sabes qué es eso? Le pregunté a mi compañero, señalando la marca en la criatura. Él me miró con confusión. No, respondió. Pero tiene una marca que dice Proyecto B32. Mi compañero se estremeció. ¿Qué significa? Preguntó. Yo sabía la respuesta. Sabía que el Proyecto B32 era el peor experimento de ingeniería genética que había oído hablar. Un intento de crear criaturas híbridas con características de diferentes especies, sin importar el costo en sufrimiento y vidas. Y ahora, estaba frente a frente con uno de los resultados de ese experimento. Es un monstruo, respondí en voz baja. Un monstruo creado por la ambición y la codicia humanas. Mi compañero me miró con horror. Tenemos que salir de aquí, dijo. Antes de que sea demasiado tarde. Pero ya era demasiado tarde. La criatura emergió de la jungla, su mirada fija en nosotros. ¡Corre!, grité a mi compañero. ¡Corre! Entonces, comenzamos a correr. Esa cosa venía detrás de nosotros. Yo no podía correr bien, pero entonces mi compañero me ayudó. No sé cuánto tiempo corrimos, pero perdimos a esa cosa. Entonces, vimos una especie de laboratorio abandonado. Corrimos hacia allá y entramos con mi compañero. No sabía qué hacer. Entonces, entendí. Nos enviaron aquí con un propósito: morir. Nos mintieron, nos usaron. Ingen está ocultando algo que nunca debió ser creado.
No sé por qué lo hicieron ni cuál es el verdadero motivo detrás de todo esto, pero estoy seguro de algo. Esta isla no está vacía. Está viva, llena de horrores que no comprenden las leyes de la naturaleza. Están ocultando experimentos, criaturas imposibles, cosas que imitan voces humanas. No logro entender cómo puede un animal repetir palabras, emociones, hasta risas. Todo esto se les salió de control a Ingen, se les fue de las manos. Y justo cuando por fin lo estaba entendiendo, los escuché otra vez. Esos malditos rectores riéndose. Esta vez, están imitando la voz del piloto. Era su tono, su risa, su palabra, pero no era él. Estaba afuera del laboratorio, como si supieran que estamos aquí. Entonces, mi compañero comenzó a gritar por el miedo y el terror, hasta que escuchamos que el proyecto B-32 se estaba acercando. Los rectores se dieron cuenta y escaparon a la densidad de la selva. Yo y mi compañero sabíamos que era el fin. Entonces, nos escondimos. Vi a mi compañero, estaba aterrado. Él agarró su arma y me dijo que yo corriera, que él me iba a dar tiempo. Entonces, él salió del laboratorio y escuché que comenzó a dispararle a esa cosa. Pero escuché algo que me heló la sangre. Esa cosa mató a mi compañero. Escuché el grito de mi compañero y silencio total. No podía correr, estaba aterrado. Escuché que esa cosa estaba dentro del laboratorio, y en ese momento supe que mis esfuerzos de salir de este infierno habían sido en vano. Y supe que era el fin. Esta grabación fue interceptada por los satélites de INGEN el 14 de noviembre del 2009. No hubo respuesta al llamado de auxilio. Oficialmente, jamás se envió a nadie a Isla Tacaño ese año. Pero yo sé que es mentira. Él fue mi compañero. Un científico de campo, enviado con un equipo falso, a una misión que ya estaba condenada. Porque INGEN no busca rescatar datos. Busca alimentar algo. Cada cierto tiempo, mandan gente. Los llaman misiones de reconocimiento. Exploraciones fallidas, pero todos terminan igual. Desaparecidos. La grabación fue encontrada archivada como interferencia ambiental. La iban a borrar. Yo la recuperé. La estoy publicando, porque esto tiene que saberse. La isla no está vacía. Está viva. Y está hambrienta. Y mientras INGEN exista, seguirán habiendo sacrificios.